Buenas tardes, mi nombre es Argelis Molina, soy estudiante de la carrera de Psicología y el día de hoy les saludo con gusto y les vengo a exponer un caso clínico en la materia Teoría de los Tratamientos. Este caso clínico consiste en un paciente de sexo masculino que cuenta con 38 años de edad. El paciente acude a consulta porque se siente bastante frustrado, tiene sentimientos de miedo y de culpabilidad, y esto le impide establecer relaciones sociales y relaciones interpersonales, ya que el paciente señala que cuando intenta establecer relaciones interpersonales con otra persona, una relación afectiva o una relación física, se vuelve bastante dependiente y esto lo frustra mucho. Para ello, él recurre al consumo de cannabis o marihuana, porque señala que esto le ayuda a mitigar su ansiedad y sus sentimientos de culpabilidad. En cuanto a los modelos psicológicos, en este caso destaca el psicoanálisis. El psicoanálisis nos dice que el dolor es la verdadera reacción ante la pérdida de un objeto y la angustia es la verdadera reacción ante el peligro que realmente representa dicha pérdida. Entonces, enfocándonos en el psicoanálisis, podemos decir que el miedo que presenta el paciente o que está atravesando el paciente se da a raíz de una frustración. Esta frustración genera ira y la ira es reprimida por el paciente, lo cual desarrolla sentimientos de culpabilidad y por ende esto se exterioriza en la vida del paciente y en su bienestar emocional y psicológico mediante su conducta adictiva y su personalidad dependiente. También destaca dentro de este caso clínico el modelo humanista gestáltico, porque el psicoterapeuta adoptó una postura de acompañante, mostró una actitud empática en donde acompañó en la exploración de la experiencia subjetiva al paciente sin etiquetas patológicas y sin juzgarlo, simplemente escuchando y respetando sus sentimientos y pensamientos. En cuanto al diagnóstico, tenemos que siguiendo los criterios diagnósticos del manual DSM-5, el paciente presenta un trastorno de personalidad dependiente. ¿Por qué? Porque cuando rompió con su pareja quedó bastante afectado. Esto nos muestra que es una persona que depende totalmente y a nivel emocional de otras personas. No ha podido superar la separación con su pareja. También tenemos que le cuesta mucho tomar decisiones en base a su propio criterio. Siempre depende de lo que los demás digan y no le importa su subjetividad y sus propios intereses. Siempre está esperando ser juzgado por la sociedad. Es de destacar en este punto que el psicoanálisis nos dice que las resistencias consisten en rechazar y mantener alejado del consciente ciertos elementos. Entonces el paciente, en este caso, le niega el acceso a la conciencia a una representación psíquica del instinto. ¿Cuál es esta representación psíquica? Pues es el maltrato que fue propinado por su padre cuando él estaba pequeño. Este maltrato propinado por su padre se convierte en una representación psíquica que el paciente niega. Le niega el acceso a la conciencia y es el causante de su yo desvalorizado y de su conducta dependiente o de su personalidad dependiente. ¿Cuáles son las resistencias que presenta el paciente y por medio de la cual exterioriza su conflicto psíquico? Pues bien, es la resistencia al autodescubrimiento o a no gustarse, la resistencia a no querer afrontar algo y la resistencia de miedo o rebelión ante la autoridad. Para concluir, tenemos que en el plan de intervención, en la primera y segunda sesión, se trabajó con la psicoeducación y se trabajó con la descarga emocional en el paciente. Entonces, en la segunda y tercera sesión trabajaremos con los pensamientos y la ira reprimida. ¿Cómo trabajaremos estos pensamientos y la ira reprimida? Pues bien, mediante técnicas como lo son el análisis transaccional de los estados del yo y el análisis de los sueños. Aquí el paciente se hará consciente y aprenderá a identificar estos pensamientos irracionales causantes de su dependencia, de su conducta adictiva y de sus temores. Y esto creará una descarga a nivel emocional en el paciente y por lo tanto se sentirá un poco más satisfecho, se sentirá mucho mejor a la hora de establecer relaciones sociales y por supuesto mejorará su conducta dependiente. Muchas gracias.